Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Gobea y hoy quisiera hablar de mi libro La muerte en segunda persona. Es una publicación que aborda el tema de la literatura infantil y juvenil, específicamente el tratamiento de dos temas muy importantes dentro de la literatura y que por supuesto también son importantes dentro de la literatura para chicos y jóvenes. Me refiero al tema de la muerte y al tema de la soledad. El título del libro en específico es La muerte en segunda persona, presencia de la soledad y de la muerte en la literatura infantil y juvenil. Este libro nace primero como una tesis de investigación de la maestría en la Universidad de Guanajuato, pero posteriormente ya he hecho el examen recepcional, ya tras la titulación, tras todos estos elementos de carácter académico, bueno, retomo el manuscrito tras hablar con mi editora, Paulina Calvillo, que es la editora de los otros libros, el sello editorial que publica este libro, que es Los Otros Libros, es de la ciudad de Guanajuato. Hablo con ella y me dice que le interesaría publicar este trabajo, un poco porque sabe que hay un gran interés entre la gente interesada por la literatura infantil y juvenil sobre todos los temas que se pueda hablar al respecto. Y entonces ella me comenta de que le gustaría leer la tesis y ver si había posibilidades. Yo por supuesto se la envío y después nos reunimos en un café y me comenta que le gustaría publicarla, pero yo le pido que me dé tiempo para reescribirla por completo. Es decir, yo no estaba interesado en publicar un trabajo académico como tal. Yo creo que el trabajo académico, su función fue cumplida al momento en que yo me titulé y a mí el tema me interesa, pero también me interesa no solo desde un aspecto académico, sino me interesa para compartirlo y en una mayor gama de lectores posibles, es decir, de gente que no tenga un interés como tal académico, sino que simplemente esté interesada por estos temas, por el tema de la soledad, por el tema de la muerte en la literatura infantil y juvenil, o más aún, que esté interesada simplemente en la literatura infantil y juvenil que se está, digámoslo así, escribiendo actualmente. Entonces yo le pedí a Paulina que me diera la oportunidad de reescribir todo este trabajo, que fue una tesis, y literalmente al decir reescribir me refiero a que dejó de ser una tesis, no es una tesis, no buscaba yo publicar una tesis. Entonces se reescribió, se hizo otra manera, se estructuró de una forma diferente, algunos capítulos desaparecieron por completo, se generaron nuevos capítulos y quise, fue mi intención, espero haberlo logrado y si no, no pasa nada, quise darle un tono de ensayo literario. A partir de esta idea fue que reescribí todo. Eh, Vamos viendo. Bueno, un poco de lo que se trata este libro es tomar algunas obras de literatura infantil para hablar de ellas y a partir de hablar de estos textos profundizar sobre el tema de la soledad y la muerte. Es decir, y para ello voy a leer el índice que creo que quedaría más claro. Obviamente primero puse un preludio que es una presentación de mi trabajo que me gustaría concluir esta presentación leyéndolo, una introducción que nuevamente especifica cómo se trabajó y luego está el capítulo que vendría siendo el primero que se llama Un gran Elvis Carson. Elvis Carson es uno de mis libros favoritos. Es de una gran escritora de procedencia sueca, nacida en Suecia, que se llama María Gripe. María Gripe tiene este libro de Elvis Carson, pero también tiene, por ejemplo, La hija del espantapájaros, Los hijos del vidriero y El túnel de cristal, entre otras obras, porque tiene bastantes. Pero en específico Elvis Carson trata de un niño en edad preescolar que aún no va a la escuela, pero que tiene una gran necesidad de conocimiento y que nota una brecha enorme entre él y su padre y su madre. Una brecha que tiene que ver con la edad, los intereses, los gustos y las necesidades que tiene un niño de su edad y los que obviamente tendrá su padre y tendrá su madre. Por ejemplo, su padre le extraña mucho porque a Elvis no le gustan los deportes y por qué le encanta tanto las plantas, los girasoles, porque es un niño que al parecer le resulta diferente.
Entonces hay una brecha de separación entre él y su familia. Su familia, es decir, como ya mencioné, su papá y su mamá. El niño busca aprender a leer porque necesita leer una nota que dejó una vecina que abandonó su casa. Elvis Carson consideraba a esta vecina como una amiga, no porque literalmente fueran cercanos, sino porque formaba parte de su mundo. Y para Elvis Carson era pues una amiga como tal, aunque en realidad en estricto sentido no lo fueran. Entonces esta chica abandona su casa y solo deja una nota. Elvis Carson encuentra la nota porque se metió a su casa y decide que va a aprender a leer porque quiere saber lo que dice la nota. También la chica tiene un girasol en el jardín y Elvis Carson se compromete a cuidar ese girasol, pase lo que pase, y aunque incluso su mamá no le permita salir tanto de la casa. Entonces, lo que hace Elvis Carson básicamente es buscar la soledad para encontrarse a sí mismo en el sentido en el que tenemos concebida la soledad en el mundo adulto. Sí podemos entender la soledad como algo triste, algo que nos aísla, algo que no nos gusta vivir o sentir, pero también la soledad en el mundo adulto la podemos entender como un espacio en el cual nos adentramos para conocernos a nosotros mismos, el famoso autoconocimiento a partir de la soledad. Esta característica siempre se ha considerado de un mundo adulto y se ha representado en literatura en muchos personajes a través de la historia. Es Elvis Carson, un niño de preescolar que también tiene esta característica. Hay en él una búsqueda de la soledad para conocerse a sí mismo. Me parece un tratamiento muy interesante, sumamente complejo del mundo infantil, también de la soledad, y que construye una gran novela, la novela de María Gripe, que les recomiendo mucho. Entonces este capítulo como tal se llama Un gran Elvis Carson. Por supuesto, este es uno de los capítulos que yo escribí completamente para este libro, puesto que al ser mi maestría en estudios de literatura hispanoamericana, no podía hablar abiertamente de un libro que originalmente no fue escrito en español. Entonces este capítulo de Elvis Carson abre este libro precisamente porque considero que es una gran novela, que es una gran obra, y porque sienta las bases de lo que es el tratamiento de la soledad y sobre todo de la soledad, pero un tratamiento más complejo en muchos sentidos del tema, no vista simplemente como los niños que están solos, sino una opción diferente, un niño que busca la soledad para conocerse a sí mismo. Bueno, después hablo de un desaparecido. El capítulo se llama Un desaparecido, yo te pego, tú me pegas. Este libro es de un escritor regiomontano, muy conocido afortunadamente, porque lo considero bastante bueno. Él es Antonio Ramos Revillas. Es un escritor que actualmente sigue publicando obra, es un escritor reciente en el sentido que está actual. Sus obras son recientes y publica tanto obra destinada a niñas y niños como obra para públicos adultos. Yo te pego, tú me pegas es un libro que publicó Tres Abejas, una editorial de Ciudad de México, y que trata el tema de la violencia. En este sentido, el protagonista, que se llama Bruno, vive una soledad porque su familia no parece tampoco hacer clic con él. Y esto es algo que también sucede con Elvis. Su padre, su madre viven en un mundo que es diferente al del chico, y entonces no encuentran un vínculo directamente ni Bruno ni Elvis con sus padres, pese a que podemos pensar que para un niño de esa edad los padres lo son todos, o siempre hemos querido pensar que para un niño de esta edad, en edad preescolar o los primeros años del colegio, los padres lo son todo, sí son todo como un referente, pero si el niño no encuentra un un verdadero vínculo emotivo más allá del parentesco, se puede generar un gran vacío, una gran soledad. Y es lo que le pasa al personaje de Yo te pego, tú me pegas. Hay una gran soledad porque no solo no encuentra este vínculo con su familia, sino que su familia lo somete a violencia tanto física como psicológica, porque el chico le tiene miedo a la oscuridad, porque el chico le tiene miedo a los bichos, porque el chico le gusta salir a pasear y de repente llega tarde. Esto es ya cuando es un adolescente, pero básicamente a partir de sus miedos hay un aislamiento con su familia. Y en el colegio, cuando entra ya al colegio,
También hay aislamiento porque la chica que le gusta básicamente lo desprecia y lo humilla. Sus compañeros le hacen bullying, lo quieren golpear, entonces nunca se siente a gusto en ningún lugar. Para los chicos es importante sí el entorno familiar, el entorno social, que en primera instancia se descubre a través de la escuela, y en estos dos factores, en estos dos sectores, en estos dos círculos, como llaman algunos, encuentra solamente rechazo. Entonces, este rechazo genera una circunstancia de soledad. Y también es tratado cómo se maneja la soledad en esta novela de Antonio Ramos Revilla. Si bien en la de María Gripe la soledad se maneja como el tratamiento que se le da es como una búsqueda para encontrarse a sí mismo, para conocerse a sí mismo. La idea de que él busca aprender a leer no es otra cosa más que el autoconocimiento para después conocer el mundo que está ahí, el mundo que se le ofrece por delante a este gran Elvis Carso. Por otra parte, el asunto de la soledad tiene que ver con un reconocerse de la soledad en el libro de Antonio Ramos Revilla. El tratamiento de la soledad en este libro de Antonio tiene que ver con un reconocerse en el otro. Finalmente el personaje, y no quiero vender trama como se decía antes o spoilear como se dice ahora, no quiero decirles en qué termina, pero sí tiene que ver con un reconocerse en el otro. Muchas veces cuando uno recibe violencia, lo que pasa es que uno la ofrece también. Si uno de chico es maltratado, cuando uno va creciendo maltrata a los demás. Entonces Bruno tiene que aprender a romper esta inercia y tiene que reconocerse en el otro para romper completamente esta inercia de violencia. La soledad como un aspecto que nos lleva a el autoconocimiento, pero sí también el reconocernos en el otro, que es fundamental para romper aspectos de violencia. La empatía, la famosa empatía, que muchas veces se nos escapa, muchas veces no queremos comprender, pero que tiene que estar ahí para poder reconocernos en el otro. No somos entes aislados, pertenecemos a un conjunto, a una sociedad, y la única manera de sentirnos parte de esta sociedad es mediante la empatía y el reconocernos en el otro, porque si no seguiremos repitiendo patrones de violencia, de crueldad, de machismo y de todos estos aspectos que simplemente nos denostan como sociedad. Como pueden ver, tanto el tratamiento que se le da de la soledad en Elvis como el que se le da a la soledad en Yo te pego, tú me pegas, son tratamientos complejos de este tema. Y esto me gusta recalcarlo porque muchas personas aún piensan que la literatura infantil hace tratamientos superficiales, epidérmicos de los grandes temas literarios. Es más, para muchas personas los grandes temas literarios no tiene nada que ver con la literatura infantil y juvenil, puesto que la literatura infantil en realidad no es literatura, sino simplemente una herramienta de fomento a la lectura. Yo los invitaría, quien piense así, a que realmente lea este tipo de obras de autores como María Gripe, por ejemplo, y para que observen cómo realmente se genera un tratamiento literario de los grandes temas que nos construyen como sociedad, como humanidad, y que estos grandes temas han estado ahí desde los orígenes de lo que consideramos como literatura, es decir, en la literatura griega, que es lo que consideramos a partir de un canon, como las bases de lo que podemos entender y concebimos como la literatura. Si bien podemos cuestionar este canon también, podemos hablar de la literatura que se escribía en el mundo precolombino, en América, antes de llamarse América, por supuesto, la literatura que se escribía en Medio Oriente, antes de que el europocentrismo se apoderara de todo, bueno, también es literatura, pero sabemos un poco y entendemos que los estudios literarios se han gestado a partir de la literatura de los griegos, la literatura griega, por ejemplo, con los grandes clásicos de la tragedia. Pero en fin, considero que textos como los que menciono en este libro y muchos otros redescubren, y eso me encanta, redescubren el potencial literario y artístico que hay en muchas obras de literatura infantil, y eso se demuestra a partir de tratamientos complejos de temas que en sí apelan a todo ser humano, no solo a los niños, no solo a los jóvenes, a las niñas, a los adolescentes, sino a todo ser humano, como son, por ejemplo, la soledad y la muerte. Por supuesto, también está el tema del viaje, el tema del autoconocimiento, que está completamente vinculado con el viaje, y, por supuesto, temas como el amor. Pero bien, quede abierta mi invitación a leer a nuevos autores,
¿no? O autores ya clásicos como son Randall, como son Gianni Rodari, como son Maria Gripe, como son Christine Nostingler, como son... se me escapan algunos, pero bueno, básicamente estos 4 son pilares fundamentales de lo que hoy entendemos por literatura infantil y juvenil. Se puede agregar gente como Anthony Brown, por ejemplo, sin duda. Pero bien, continuemos. Otro capítulo habla de una novela que también me gusta mucho y por supuesto de mi interés en la literatura infantil y juvenil parte del gusto, de disfrutar esta literatura. Por eso en reiteradas ocasiones me escucharán decir me gusta mucho, considero que, y en este nivel subjetivo del gusto y del disfrutar hay un libro que yo necesitaba hablar de él, que es Los 1000 años de Pepe Corcueña, de alguien que ya se ha convertido en un clásico dentro de la literatura juvenil en este país, Toño Malpica. Los 1000 años de Pepe Corcueña abordan el tema de un chico que es secuestrado y que a partir de este secuestro, que es violento como tal, un secuestro es violento y obliga a un niño a una circunstancia de soledad tremenda. Una soledad no porque él la busque, como es Elvis Carson, por autodescubrimiento, no. Una soledad que no es porque no encuentra un vínculo con su familia y su familia lo rechace, no. Es más bien porque es violentado. El niño es violentado al ser separado de su familia y encerrado en una habitación, un secuestro. Este chico se llama Noé y trata de sobrellevar su encierro a partir de circunstancias que colindan entre la ficción y la realidad. Nuevamente, para no spoilear nada, no se los mencionaré ni seré tan específico, pero hay un agradable juego narrativo entre la realidad y la ficción que nos presenta el autor en esta novela, y una circunstancia de soledad donde el chico, nuevamente, a partir de su soledad, tiene que reconocerse en el otro, en este caso en su propio secuestrador, reconocer lo que hay de él en el secuestrador, 2 personas sumamente diferentes, y por supuesto el secuestrador también tiene que reconocerse en el chico. Y esto es gradual, como suele ser en las obras literarias complejas, en un sentido, y ser específico, de desarrollo de personaje. Cuando hablamos de una obra literaria compleja pueden ser diferentes factores, si bien estructurales, pero también tiene que ver con la configuración de los personajes y cómo estos van desarrollando sus objetivos, sus conflictos, su desarrollo afectivo, su arco dramático, a partir de un proceso gradual que tiene que ver con las mismas acciones que se van presentando a lo largo de la novela. Esto es sumamente interesante, como estos 2 personajes, al ser secuestrador y secuestrado, establecen gradualmente una relación que los lleva a autodescubrirse y a reconocerse en el otro, pese a todas las diferencias, tanto de edad, sociales, económicas, culturales, afectivas, morales, un mundo de diferencia, y sin embargo se reconocen en el otro, lo cual me parece bastante grato, no solo en un aspecto social o en un aspecto educativo, que es lo que mucha gente le sigue pidiendo a la literatura infantil y juvenil. No únicamente en un aspecto educativo, sino en un aspecto de desarrollo narrativo. Entonces hay un capítulo, el más largo, debo decirlo, dentro de este libro de La muerte en segunda persona, está dedicado a los 1000 años de Pepe Corcueña, del escritor Toño Malpica. Se habla así de la ficción y la violencia, del reconocimiento en el otro. Y bueno, por último, el último capítulo que aborda el tema de la soledad es, otra vez, será recurrente en esto, una de mis novelas favoritas escritas en Latinoamérica, novela juvenil, enfocada más en esta edad de la preadolescencia, sexto de primaria, primero de secundaria, y me refiero a la gran Graciela Montes y su novela Tengo un monstruo en el bolsillo. Esta novela aborda el tema de una chica, Inés, que es introvertida, seria, discreta, muy inteligente, le gusta escribir,
y que toda su introspección y todas sus ganas de comerse el mundo conviven. Cada que ella sufre porque no puede hacer eso, porque de algún modo su introspección no comulga muy bien con sus ganas de comerse el mundo, pues suceden percances. Y Inés es muy lista y se da cuenta que en muchas ocasiones los adultos no terminan de entender a los chicos, no los entienden en muchos aspectos y en muchos sentidos. Ante este no entender se generan muchas circunstancias incómodas para ella y muchas muy injustas. Ante todo esto se crea un monstruo literalmente que habita en su bolsillo. Como tal, un monstruo se construye en su bolsillo. ¿Qué puede representar este monstruo? Bueno, de eso abordo un poco en el capítulo, pero puede representar un poco todo lo que he mencionado previamente. Esta relación de querer conocer el mundo, pero que también se te escapa de las manos porque aún eres joven, y no porque te falta experiencia, sino porque tienes que aprender y conocer muchas cosas, porque el mundo de los adultos muchas veces es injusto, no solo para los jóvenes, sino para los mismos adultos. Somos personas socialmente injustas, somos personas socialmente que jugamos mucho estos juegos de poder para estar siempre por encima de alguien, que nos gusta de alguna manera desagradable siempre querer estar por encima de los demás, y eso nos lleva constantemente a estar por encima de los chicos, de los jóvenes, de gente a la que todavía socialmente no le damos un peso social más fuerte. Todas estas injusticias, todas estas inseguridades propias de una edad, inseguridades naturales, no demeritables, porque son propias de una persona que está conociendo el mundo, su entorno, y se generan obviamente inseguridades, lo cual no debería de ser algo cuestionable o demeritable. Es normal que un adolescente viva en torno a sus propias inseguridades en un principio, y conforme va avanzando y creciendo, se sienta más seguro de sí mismo. Pues estas inseguridades y todo este factor social puede representar o puede estar representado en ese monstruo, y cómo se va desarrollando la historia. Pero nuevamente es un aspecto que sucede común, por ejemplo, con Elvis Carson, que es un niño más chico. La sociedad parece estar en un lado y el chico o el personaje parece estar en otro, y parece no haber realmente vínculos entre la sociedad y el chico, porque a la sociedad le gusta pensar, entender, concebir y creer una cosa sobre la infancia y la adolescencia, y a la sociedad muchas veces no le gusta abrirse y pensar que hay diferentes adolescencias, que hay diferentes infancias, que no todas son iguales, que no todas viven las mismas circunstancias, que no todas tienen las mismas necesidades. Nos gusta creer que todo es que todas son una unidad uniforme y manejable, incluso moldeable. Nos encanta como adultos creer que en la infancia o la adolescencia es moldeable a nuestro capricho. Desgraciadamente esto no es así, y por esto estos personajes no encuentran vínculo ni puente que conecte desde su infancia o adolescencia con estos personajes adultos. Este adultocentrismo en el que vivimos, también un poco de creernos los amos, dueños y señores de todo el entorno en el que se desarrollan los niños. Y creo que son estos personajes los que enuncian, denotan y señalan con el dedo, como lo haría un buen niño malcriado, diríamos antes. Señalan con el dedo directamente y abiertamente lo que está mal, lo que está inadecuado, lo que no les entra, lo que los separa, lo que los aísla y lo que los hace sufrir. Y en eso sí es bastante meritorio. Y nuevamente, pese a que estoy hablando de argumentos literarios, me estoy vinculando mucho con aspectos sociales, humanos y de relaciones sociales, humanas, afectivas. Pero todo esto está en la configuración de estos personajes, tanto Elvis, tanto Bruno, tanto Inés, tanto Noé. Son personajes configurados desde lo literario, con elementos literarios, pero que apelan a todos estos factores. Y entonces la literatura infantil y juvenil no es meramente una herramienta del fomento a la lectura, es un mundo que une mundos, es el mundo de la literatura presentándose ante el mundo de las adolescencias, de las infancias, y conviviendo y estrechando vínculos.
mucho más complejo que simplemente creer que son herramientas de fomento a la lectura. Porque lo repetimos tanto, lo decimos tanto que queda huevo. De repente ya ni siquiera sabemos a qué nos referimos cuando lo repetimos tantas y tantas veces. El tema de la muerte siempre ha sido polémico. Todavía hay personas que consideran que ciertos temas no deben de ser tratados en la literatura infantil y juvenil. Obviamente el tema se ha colado siempre ha estado ahí. Incluso en la literatura que podríamos decir clásica, como son los cuentos de hadas, que igual mucho se cuestiona si los cuentos de hadas forman o no parte de la literatura infantil y juvenil. Independientemente de este tema, sí podemos reconocer que es un antecedente al que todo el mundo ha recurrido, un antecedente, un referente que todo el mundo, o básicamente todo el mundo hemos leído o hemos escuchado a través de la oralidad, los cuentacuentos, los narradores de historia. Los cuentos de hadas están ahí vigentes. En ellos el asunto de la muerte estaba presente constantemente. Sabemos que hay versiones editadas, censuradas de los cuentos de hadas, y que las versiones íntegras, que lamentablemente se publican poco, el tema de la muerte era una constante, porque en realidad sabemos que es una constante en la vida misma. Ha estado ahí, ha estado en los clásicos, en la literatura que se escribió en el siglo XIX, que se volvieron ahora los clásicos juveniles, ha estado ahí en la literatura de principios del siglo XX, ha estado ahí en la literatura posterior a la posguerra, la literatura infantil posterior a la posguerra, y estuvo ahí en la literatura de fines del siglo pasado, y ha estado en la literatura que ha dado comienzo a estos 20 años de este siglo. Ha estado presente, pese que en algunas épocas se ha considerado muy inadecuado, y depende no solo de la época, sino de las sociedades. Pero pese a todo esto, a censuras, a cuestionamientos, a polémicas, el tema de la muerte siempre ha estado presente en los libros destinados a niñas y niños. Pero ¿qué sucede? ¿Realmente qué pasa con el tema de la muerte? Bueno, para introducir este tema me gustaría seguir hablando de los capítulos y luego terminar con el famoso preludio que ya había mencionado, que va acerca precisamente del tema de la muerte. No lo leí antes cuando hablaba de la soledad, porque mi preludio, escrito en el libro, es básicamente sobre el tema de la muerte. Bien, del tema de la muerte, reiterando la palabra, por favor, hablo de lo que desaparece. Lo que desaparece nuevamente es un cuento escrito por Antonio Ramos Revilla, si no me equivoco, y tal vez algún día le voy a preguntar porque todavía tengo esta duda, tengo entendido que si no es su primer cuento escrito para niños, sí debe de ser de los primeros o el segundo, pero debe de estar en estos primeros textos que escribía para el público infantil. Lo que desaparece es básicamente la historia de una niña a la que en su casa desaparecen objetos, el abanico, los pantalones, los calcetines, misteriosamente sin explicación sus colores, y después empieza a desaparecer su abuela, desaparece su padre, desaparece su madre, literalmente desaparecen. Y la chica pues busca también desaparecer. Y hay una referencia a los fantasmas. No quisiera tampoco spoilear este texto, ni vender trama, como se decía antes. Pero hay referencias a la muerte. La muerte es aludida, pero nunca se toca el tema directamente. Y es un tratamiento muy interesante y muy noble sobre las pérdidas, sobre el perder. Podemos perder cosas, toda la vida hemos perdido cosas. Y no solo, de repente los adultos somos muy egoístas, creemos que solo nosotros los adultos hemos perdido, pero en realidad si hacemos un ejercicio de memoria desde pequeños, desde chicos hemos perdido cosas. Hemos perdido nuestra caja de colores favoritas en la infancia, nuestra pelota favorita, y las cosas se van acumulando en pérdidas, cosas, objetos que fueron muy valiosos, que valoramos mucho, se fueron perdiendo y ni siquiera recordamos dónde quedaron. Y después da el brinco a no solo perder objetos, sino pierdes gente querida. Es significativo que la primera que desaparezca es la abuela. Suele ser así porque la idea es que la gente mayor es la que vaya
falleciendo, los abuelos, luego los padres, y algún día nos tocará a nosotros. Las desapariciones en este sentido tienen que ver con estas pérdidas. Desaparece la abuela, desaparece el padre y desaparece la madre. Y en esta consecuencia lógica es normal entender que el siguiente en la lista será la niña. Pero la niña no espera desaparecer por sí misma, busca desaparecer, encuentra, como lo marcaría Prop, en algún momento un objeto mágico que la lleve a desaparecer. Y hago referencia a Prop no porque piense o crea que es la única manera de hacer referentes de teoría literaria en la literatura infantil, que mucha gente piensa eso. Lamentablemente no es así, no va por ahí, pero es indudable que cuando aparece un objeto mágico, uno siempre se recuerda a toda esta morfología del relato. Aparece este objeto y la chica desaparece y van a otro lugar, a otro espacio. Y no quisiera contar qué sucede después, pero tiene que ver con esta idea de los fantasmas y toda esta idea de una muerte que subyace debajo del texto, que está entre líneas y que no es hablada directamente. Y cuando hablo entre líneas me refiero a estas lecturas. Un texto literario tiene estas capacidades de ofrecer diferentes lecturas. Podemos entender que hay sobreinterpretaciones, pero esencialmente tiene la posibilidad de ofrecer diferentes lecturas. Puedes leer algo y darle una lectura. Tiempo después puedes volver a leer ese texto y darle una lectura similar, pero también diferente. Otra persona puede leerlo y también generar otra lectura. Esta diversidad de lecturas es propia de los textos literarios, que amplía su horizonte de posibilidades de ser entendido y de ser comprendido y de relacionarse el lector con el texto. Esto sucede también en la literatura infantil y juvenil, para niñas y niños. Muchos han pensado que un texto para niños no tiene esta posibilidad de interpretaciones, que solo se interpreta de una manera y por eso la literatura para estos chicos y jóvenes no lo es. No es literatura porque solo tiene una manera de ser interpretada. No es así, y no es así en el caso de los textos que he mencionado, ni muchos otros. La posibilidad de interpretación varía, porque hay muchas cosas entre líneas que subyacen ahí y que están presentes precisamente para someterse a este juego con el lector de posibles interpretaciones. Y ya quedará para otros aspectos, para otras cuestiones, señalar en qué momento se está cayendo en una sobreinterpretación y en qué momento es una interpretación válida. Diferente sí a la de otra persona, diferente incluso a la mía hace mucho tiempo, pero válida. Entonces aquí el asunto con lo que desaparece es un tratamiento de alusión a la muerte, no directo. Y tiene que ver con un tratamiento lúdico. Y un poco para allá va el asunto de la muerte. Un tratamiento lúdico porque la niña no hace consciente que nadie ha muerto. No ha muerto nadie, son fantasmas. ¿Es divertido ser un fantasma? Sí. Hay un tratamiento lúdico en lo que desaparece. Y con lúdico me refiero a divertido, como un juego. Literalmente lúdico viene de ludus, que significa juego. El siguiente capítulo precisamente se llama Tratamiento lúdico, un maravillar de anhelos por ser tigre. Un maravillar es una palabra, un número mejor dicho, que inventó Gianni Rodari. En su célebre libro, Inventando Números, habla de un maravillar. ¿Qué es un maravillar? Pues es un número que hace referencia a una serie de objetos que se pueden contar en maravillares. Como podemos decir 1.000.000, ¿qué es 1.000.000? Pues podemos tener 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de envases, 1.000.000 de libros. Pues así podemos tener un maravillar de anhelos. Obviamente pertenece al lenguaje poético que a Gianni Rodari le encantaba. Pese a que lo conocemos y lo ubicamos más en la narrativa, pero en realidad tiene destellos poéticos en casi toda su narrativa. Un maravillar de anhelos por ser tigre se llama este capítulo, y lo que aborda es el tema del lenguaje, del tratamiento lúdico, sobre todo en estos aspectos como la muerte. Por ejemplo, en el libro de Natalia Toledo, todos los personajes que van falleciendo conforme la muerte les pide que brinquen la cuerda,
son personajes que generan un juego, y como tal un juego es divertido. Y aquí tendré que mencionar un poco a Vladimir Yankelevich. Vladimir Yankelevich es un filósofo que habla sobre la muerte desde aspectos filosóficos, y básicamente, haciendo un resumen, tal vez muy escueto, no digo tal vez, en realidad sí es muy escueto, la divide en tres, y relacionándose con la primera, segunda y tercera persona. En primera persona, la muerte nos es ajena, porque no podemos reflexionar sobre la muerte cuando nos pasa a nosotros, es decir, cuando ya hemos muerto. En segunda persona se vuelve muy significativa. Cuando una segunda persona muere, cuando un tú muere, la muerte realmente se nos vuelve significativa, y se refiere a un tú cuando alguien cercano y querido muere. No es lo mismo que muera alguien que no conocemos, alguien lejano, alguien que no pertenece a nuestro círculo íntimo, a que muera una persona cercana. En ese momento la muerte se vuelve muy significativa y no puede ser divertida. Cuando alguien cercano, un padre, una madre, un amigo, un amante, alguien a quien adoras, quieres, amas, muere, no puede ser divertida la muerte. En cambio, en tercera persona, cuando alguien ajeno muere, sí se le puede dar un tratamiento divertido a la muerte, porque no hay lazos afectivos. Sabemos que hay una empatía humana y social ante la muerte, pero también sabemos que cuando no es un tú cercano, sí puede dársele un tratamiento divertido. En este sentido, los personajes que mueren en La muerte pies ligeros de Natalia Toledo son personajes ajenos, diversos, diferentes, que no establecen ningún lazo afectivo con nadie, y por lo tanto, si mueren, incluso puede ser divertido. Y en muchos, haciendo un repaso un poco por la literatura, no solo la infantil y la juvenil, la que es para niñas y niños, sino la literatura en general, se le puede dar un tratamiento lúdico divertido a la muerte cuando quien fallece no es cercano a los personajes. Y bueno, un poco para llevar esto ya a la conclusión, sucede que el tema de la muerte se puede desarrollar, como ya se ha dicho, de una manera divertida. Por ejemplo, en el caso de esta chica que van desapareciendo sus familiares, pero ella se convierte en fantasma, y eso es divertido. Aunque sea la muerte de los familiares, nunca se pone sobre la mesa como tal, eso es muy importante, y en segundo lugar, ella puede ser un fantasma, y esto es divertido. El tratamiento puede hacerlo de una manera para que se vea y se sopese como algo agradable, pero llega un tema que es más difícil de tratar, y que su tratamiento en muy pocas ocasiones ha permeado en lo lúdico. Me refiero al tema del duelo, distanciándolo un poco del mismo tema de la muerte. ¿Qué es el duelo? Pues este proceso donde la gente termina de asimilar en su vida una pérdida. Y ojo, que estoy diciendo asimilar a la vida, no superar, porque no son pocos los psicoanalistas que señalan que no se trata de superar. La misma idea de querer superar un duelo implica una especie de competencia o meta en el que todo el mundo quiere llegar más rápido. No va un poco por ahí, no va por ahí, no es llegar rápido al hecho de superar la pérdida. Se trata de que poco a poco se asimile una pérdida dentro de la vida, no superarla, asimilarla. Eso es el duelo, y ese es un proceso lento, gradual, individual, personal. En este sentido, la muerte puede ser un hecho colectivo que nos unifique como sociedad, pero el duelo en la mayoría de las ocasiones son hechos personales, individuales y graduales. En este caso, cuando el duelo se presenta en la literatura, sobre todo en la literatura infantil y juvenil, que es mi tema, el aspecto es diferente. Se complican hacer tratamientos lúdicos, las narrativas se vuelven más introspección, voces narrativas que le hablan directamente al personaje, las aventuras se reducen a un camino de autodescubrimiento y conocimiento sobre el duelo, sobre los personajes y su entorno, y todo se reduce a voces narrativas íntimas, personales, y que hablan desde los planos afectivos. No tanto es ya la aventura, no es tanto ya la risa, la diversión, como puede ser la aventura de ser un fantasma, o la diversión de todos estos personajes que mueren en La muerte pies ligeros. Es un viaje personal, íntimo y
de voces narrativas de la introspección, de un personaje abriendo sus entrañas para un lector, lo cual es sumamente interesante y grato que se presenten este tipo de libros. Muchas veces los adultos nunca abren sus entrañas delante de los chicos porque consideran que no se van a entender, que no va a haber un vínculo o que simplemente no tienen por qué hacerlo. Es más, al mundo adulto le cuesta mucho trabajo abrir y mostrar sus entrañas. Aquí los personajes en este tipo de narrativa es lo que hacen, desde sus voces narrativas, desde sus planteamientos, desde sus circunstancias, desde sus acciones, desde sus espacios, desde sus tiempos, abren sus entrañas y le narran directamente a un lector que tal vez pase por las mismas circunstancias. Y bueno, para terminar quisiera leer ese famoso preludio, que como tal quisiera enfatizar es un preludio, está abriendo un canal de diálogo, porque en realidad, pese a que la presentación ya está terminando, lo que yo busco no es terminar, sino abrir este canal de diálogo sobre estos temas, sobre algunos otros y sobre la literatura infantil en general. De niño siempre supe lo que era la muerte, pero sobre todo lo que implicaba. Una especie de adiós definitivo, un nunca más, un para siempre. Aún me sorprende que mucha gente piensa que los niños no entienden, o peor aún, no comprenden la muerte. Yo lo supe desde pequeño. Sin embargo, nunca me provocó tantos sentimientos viscerales hasta que de adulto vi morir a mi madre. Fue entonces que pude sentir su inmensidad y vacío, olerla, contener el aliento y desplazarme por sus 4 esquinas y medir sus 4 ángulos. En ese momento supe que desde chico entendía la muerte, pero siempre la supe distante, hecha y planeada para otros, sin duda calendarizada en mi vida, pero para un futuro lejano. Ya no era así, y la muerte de mi madre me señalaba que el siguiente en la lista era yo, estuviese o no listo. Siempre fue atractiva la muerte. De chico me parecía el gran tema, digno de entremeterse en todas las historias, con la fuerza y carácter para modificar mundos, ya de ficción, ya reales. Ningún otro tema competía, que era el amor o el viaje a su lado, súbditos o acompañantes, a lo mucho cómplices. De niño metía las narices en todos los relatos que la incluyeran. Afortunadamente, en los cuentos de hadas, en sus versiones originales, la encontraba siempre. Pero en la adolescencia comenzó una gran desilusión, pues la mayoría de los textos que llegaban a mis manos pedían a gritos que los lanzara por la ventana, o me trataban como un niño torpe, o me querían incrustar toda clase de enseñanzas, consejos, lecciones y valores. Literatura de manual, folletos de predicadores. Durante un par de años no tuve suerte. No me encontré cara a cara con un texto propositivo que arriesgara y me provocara. Abandoné la lectura de ficción por casi 5 años. No me arrepiento. No quería leer cuentos adoctrinantes, pésimamente disfrazados de literatura lúdica. Se les notaban las costuras por todas partes, las pelucas, el foamy y el unicel. Fue tiempo después que me encontré con la literatura. No soportaba mis estudios en contabilidad y tenía que echarme la pinta para despejar la mente. Mi mejor amigo faltaba a clases seguido, entonces me escapaba de la escuela. Sí, como un preso en fuga. A veces solo deambulaba, a veces me sentaba en una banca del parque a mirar a la gente pasar. A decir verdad, no sabía qué hacer con mi libertad. Un día se me ocurrió entrar a una biblioteca e intentarlo de nuevo, ver si podía recuperar ese viejo afecto, revivir el pasado. Recorrí los pasillos buscando una señal, algún indicio o guiño de coquetería de parte de un libro. No faltó el bibliotecario bien intencionado que quiso recomendarme un libro juvenil con un título que delataba una trama gastada y un conflicto obvio. Lo ignoré. Afortunadamente, lo ignoré. Estuve a punto de quedarme otro buen número de años sin lecturas. Tal vez hubiera sido una separación de por vida. Creo que es preferible no leer por un tiempo que hacerlo con todo aquello que los expertos clasifican como adecuado. Estaba dispuesto a salir por donde entré, si ningún libro me hablaba, o por lo menos me guiñara un ojo. Y lo encontré. O como dirían los románticos del arte, el libro me encontró a mí. No tenía colores llamativos, ni alguna señal que indicara si estaba recomendado para alguna edad en específico. Al abrirlo encontré el desarrollo de otro gran tema, que conectó en mí rápidamente.
aunque los especialistas en fomento a la lectura de aquellos años hubiesen opinado distinto. El libro hablaba básicamente de una cosa, de la soledad. Bueno, creo que hasta aquí lo dejo. Agradezco su tiempo y obviamente les recomiendo ampliamente mi libro, y no solo mi libro, sino la lectura amplia y profunda de la literatura para niñas y niños.